A continuación vemos lo que son los elementos más usuales en el automatismo eléctrico. Tenemos los fusibles, aunque quizás cada vez se usan menos, pero sí que lo podemos ver como protección en grandes cuadros y también para la protección de pequeños transformadores de alimentación de circuito de maniobra. A continuación tenemos los diferenciales bipolares y tetrapolares de 2 polos y de 4 polos, 3 fases y neutro. Y aquí fase y neutro, o en algunos casos se pueden instalar 2 fases si la línea es bifásica. Igualmente, aquí magnetotérmicos, bipolares, tripolares y tetrapolares. Fase y neutro o 2 fases, 3 fases y 3 fases y neutro. Tenemos un elemento bastante importante para la protección de los motores eléctricos, como son los relés térmicos. Aquí vemos los relés térmicos que tienen la ventaja que se pueden graduar la intensidad, pero hay que tener en cuenta, y es bastante importante saberlo, que este dispositivo no actúa sobre el circuito de fuerza, sino que cuando se dispara activa estos contactos, uno abierto y uno cerrado, con lo cual este contacto cerrado abre la maniobra y el motor o la máquina se para, y este cerrado lo podemos utilizar para señalización de avería. A continuación vemos los guardamotores, que estos sí son elementos para la protección del motor y que actúan sobre la línea de alimentación del motor. Sí tenemos en cuenta también que la importancia es de poder graduar la intensidad lo más próxima por encima de la intensidad del motor para que se dispare. Este dispositivo tiene protección térmica y magnética. Es como si fuera un magnetotérmico, pero en el cual podemos graduar la intensidad. Y como vemos, de nuevo actúa sobre los contactos o sobre el circuito de alimentación del motor, y no como el relé térmico, que no actúa sobre el circuito del motor. Vemos aquí transformadores de alimentación que se suelen usar en industria para alimentar los circuitos de mando o maniobra a baja tensión. Normalmente la tensión más usual son 24 voltios, aunque también se pueden alimentar a 48 voltios. Con lo cual los contactores, los pulsadores, finales de carrera, etcétera, irían a tensión reducida como protección de seguridad para el usuario. Igualmente, si los 24 voltios en alterna lo convertimos en continua, nos puede servir también para alimentar los sensores que van a 24 voltios. Aquí vemos los relés, bastante importante en industria, sobre todo los relés de contactos auxiliares o relés para circuitos auxiliares, aunque también podría usarse, aunque es poco común, para un circuito de muy poca potencia. Aquí vemos los contactores, que diríamos que son relés de mayor potencia. Los hay mini contactores más pequeños y, como vemos, pueden ser de mucho mayor volumen para mucha mayor potencia. Aquí vemos los contactos auxiliares,
que podemos adosarlos o acoplarlos a los contactores. Este iría aquí encima, el Schneider, se le quita la tapa y se le colocan los contactos auxiliares. Este iría aquí y este de mayor potencia, como vemos, ya lo trae aquí incorporado. Aunque realmente los contactores de por sí suelen traer algunos contactos auxiliares, pero hay veces que nos faltan y entonces podemos acoplarle algunos contactos auxiliares. Estos irían encima del contactor y este iría adosado en el lateral. Aquí vemos interruptores y selectores que pueden ser 01 o 102. Aquí tenemos 102, por ejemplo. Aquí tenemos pulsadores, setas de paro de emergencia, también algunos con llave. Aquí vemos otro de emergencia, paro marcha, y aquí también tenemos algunos selectores. Vemos que son pulsadores paro y marcha principalmente. Aquí vemos aparatos de señalización, que son los pilotos que nos indican si una máquina o un motor puede estar funcionando normalmente, puede tener avería o cualquier otra señalización. Y aquí tenemos aparatos de señalización también, donde además tenemos medida de frecuencia, de tensión y aquí de temperatura. Aquí tenemos los finales de carrera, bastante conocido por todos. Finales de carrera de rodillo, de botón y de palanca. Nos sirve, por ejemplo, para un montacargas, para ascensores y para bastantes máquinas que tienen un recorrido y un final de carrera. Hace que el motor se pare cuando se abre el contacto. Aquí tenemos detectores inductivo y capacitivo. El detector inductivo detecta cuando hay una pieza metálica que pasa justo frente, pegado al detector, pues hay un cambio en la inductancia del circuito y se cierra el circuito y activa un pequeño relé. Detector inductivo. Y este es un detector capacitivo. A diferencia, el detector inductivo solamente detecta material ferromagnético y un detector capacitivo detecta cualquier tipo de objeto que al pasar justo enfrente hace cambiar la capacitancia del circuito y se cierra el contacto. Son detectores inductivos y capacitivos. Y aquí tenemos sensores fotoeléctricos bastante utilizados en industria y bastante conocido cuando lo vemos en puertas de garaje principalmente. Este es un modelo reflex, emisor receptor, se refleja en el espejo y cuando hay algún objeto o una persona, en el caso de una puerta, que pasa, se corta el rayo y se activa el contacto. Y aquí tenemos un emisor y un receptor, que igualmente se activa un contacto cuando hay un objeto o persona que corta el rayo. Aquí vemos presostatos, que son elementos también bastante utilizados en automatismo eléctrico o electricidad industrial, que nos sirve para controlar la presión en depósitos de aceite, de agua o de cualquier otro elemento.
o de aire, lógicamente también, y son elementos bastante importantes en la electricidad industrial. Y por último vemos los termostatos, que son sensores de temperatura. Vemos aquí un sensor de temperatura, aquí dos sensores de temperatura, la vaina del sensor, lo que es el sensor, que lleva un gas, y al dilatarse el gas pues presiona unos contactos. Ese es el funcionamiento principal de los termostatos, que puede tener miles de aplicaciones en lo que es el automatismo eléctrico o automatismo industrial. En el automatismo eléctrico o industrial hay una gran cantidad de elementos que sería quizás complicado de enumerarlos todos, pero aquí hemos visto los que son los más importantes.